Y bueno, pues primero bienvenidos a nuestro tercer webinar para emprendedores UAM. De antemano les agradecemos el interés en esta serie de actividades que nosotros organizamos para todos los miembros de la comunidad universitaria que están interesados en temas de emprendimiento. Antes de comenzar, indicaciones generales, sus micrófonos van a estar apagados, van a estar silenciados para evitar alguna interferencia. Va a estar el chat habilitado, como pueden ver, ahí pueden ir escribiendo ustedes sus preguntas o comentarios. Vamos a escuchar a los ponentes y al final vamos a dar un espacio para comentar sus dudas. En caso de que tengamos tiempo, el tiempo lo permita, podrá haber intervenciones con voz. Si es así, por favor, utilicen el icono de levantar la mano de Zoom para abrir sus micrófonos. Bueno, vamos a arrancar. Este es el tercer webinar que estamos organizando para emprendedores, que se llama Emprendimiento Post-COVID. Está organizado por las áreas de emprendimiento de la Rectoría General, de la cual yo me hago cargo, y también de el área de emprendimiento de la Unidad Coajimalpa de la UAM, que es la licenciada Itzel González, que está aquí también conectada. Muchas gracias. Y este webinar lo estamos organizando en colaboración con el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Panamericana. Le agradezco al maestro Rodolfo Martínez por su apoyo para la organización de este webinar. Y bueno, pues en esta charla vamos a hablar de qué les depara a los emprendedores ahora después de todo lo que estamos viviendo con la contingencia de salud por el COVID. Al parecer el panorama no es del todo positivo, tenemos todavía información muy confusa, no sabemos a ciencia cierta qué nos vamos a enfrentar. Y justamente tenemos el día de hoy para hablarnos de ello a la maestra Elsa Mercado. Ella es directora de Carácter Agency, es profesora de educación continua para empresas en IPODEC y aparte es profesora de la maestría en comunicación de la UP. Es consultora con más de 25 años de experiencia en empresas multinacionales en México y Canadá. Por citar algunas empresas, está Scotiabank, está Pfizer, American Express, DuPont, y ella ha trabajado en las áreas de mercadotecnia digital, relaciones públicas, corporativas y de negocio, responsabilidad social corporativa, investigación de mercados y además ha sido asesora en incubadoras de negocios. Ella es licenciada en comunicación con especialidad en mercadotecnia y publicidad por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría también en marketing digital. También vamos a escuchar al maestro Juan Alberto González Piñón. Él es el actual director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Panamericana, donde antes fue secretario de Vinculación Empresarial, ha sido coordinador de Vinculación Tecnológica de la Subsecretaría de Educación Superior, director del CEINCUBA, del Politécnico, consultor en temas de creación, financiamiento y desarrollo de empresas de base tecnológica. Él es licenciado en Administración de Empresas por la UAM y tiene diversos diplomados y certificaciones en finanzas empresariales, desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, gestión de conocimiento, competencia económica, y es candidato a doctor en innovación, por la Universidad Anáhuac. Sin más por el momento, les dejo con los ponentes. Vamos a comenzar con Elsa Mercado. Me dices, Elsa, si ya te puedes encender tu micrófono. Sí, ahí puedo encender. Listo, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias a Elia Aquino por la oportunidad de hacer esta presentación para ustedes el día de hoy. Muchas gracias al maestro Juan Alberto. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes. Tenemos temas muy interesantes que vamos a tocar, sobre todo para todos aquellos que les interesa el emprendimiento en estas épocas, ¿no?, que estamos viviendo. Juan Alberto, ¿quisieras hacer algunas palabras introductorias, por favor? Gracias, Elsa. No, la verdad es que para mí es un gusto estar con ustedes. La UAM, como ya lo comentaba Elia en la presentación, le tengo un cariño inmenso a mi universidad. Soy egresado justamente de la unidad Azcapotzalco. Me tocó iniciar en aquella unidad el tema de emprendimiento, un programa de emprendimiento que en el 2000 logró reconocimiento de la Secretaría de Economía y para mí es un gusto estar con todos ustedes. Yo agradezco también a Elsa Mercado el que nos acompañe en esta sesión. Un gusto, agradecido por la invitación, Elia. Rodolfo, gracias por hacer posible esta reunión
y pues adelante, ya veremos en esta presentación que tanto Elsa como su servidor les daremos de parte de lo que nosotros tenemos como experiencia del panorama de trabajar con emprendedores. Bienvenidos y nuevamente gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Entonces, comenzamos. Estamos pensando que el programa del día de hoy sea de 1 hora con 35, 40 minutos para después pasar a un periodo de 15 a 20 minutos de preguntas y respuestas. Yo les recomiendo que guarden sus respuestas. Elia, seguramente tú vas a tener la facultad de coleccionar estas preguntas para Sí, que claro. posteriormente las respondamos durante este periodo. Entonces vamos a comenzar. Okay. Entonces, bueno, la parte más importante que hemos visto durante estos tiempos de pandemia y lo que nosotros quisiéramos que ustedes se quedaran después de esta sesión es que sepan que aun cuando estamos de frente a una situación sin precedentes, una situación que ha abarcado todos los ámbitos de las industrias y de los niveles de vida dentro de pues, los seres humanos de todo el planeta, ¿no? Estamos en una situación en donde hemos sido expuestos a los medios de comunicación que nos dan una visión día con día de lo que está sucediendo y que probablemente todas estas piezas de rompecabezas nos den una visión como muy negativa, ¿no? Como un poco simplemente estar esperando a que se abra y se restablezca la normalidad. Sin embargo, en muchas circunstancias esto no llega tan pronto como nosotros quisiéramos, ¿no? Sobre todo en el ámbito empresarial y económico. Sin embargo, lo que yo les diría es que al final de esta sesión lo que nosotros quisiéramos es que ustedes vieran un panorama mucho más amplio y mucho más integral en donde pudieran entender que no lo que escuchamos todos los días en los medios de comunicación nos dan una visión de lo que podemos ver hacia adelante en términos de oportunidades. Entonces, eso es lo que vamos a presentar el día de hoy y espero que les sea de mucha utilidad, ¿no? En principio, bueno, pues el comienzo de lo que hablábamos, aquí tenemos un mapa de cómo está extendida la pandemia en todo el mundo. Como podemos ver, no hay un continente que no haya sido tocado por esta situación. Muy interesante ver cómo las ciudades, ¿no? son las que están como más cerca de puertos, como más en contacto con todos los demás, son las que han estado como mucho más expuestas a esta situación. Oye. Sí. ¿Vinieron a ver a Tata? Perdón, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Sí, es el problema de que no nos bloquean. Sí. Perdón. Entonces, bueno, las proyecciones, como podemos ver, no se ven alentadoras, sobre todo a corto plazo, ¿no? A mí me gusta mucho esta gráfica porque, como podrán ver, esto es un referente que hace Euromonitor basado en información que le da la World Health Organization, ¿no? Entonces, es información realmente muy fidedigna. Y aquí podemos ver cuál es el estimado de lo que pudiera llegar a suceder para México con alrededor de un 48%, 38-48% de probabilidad, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo está la gráfica y cómo estamos viendo, por ejemplo, al inicio de junio, cómo estaríamos pensando en julio que estaría la gráfica y cómo estaríamos pensando que estaría para diciembre. Entonces, realmente hasta diciembre es cuando nosotros estaríamos pensando que pudiéramos encontrar que la famosa curva se aplanara y una vez aplanada, pues pudiéramos pensar que comenzarán los contagios a disminuir, ¿no? Algo positivo de esto es que podemos ver en la parte amarilla, en la sección de abajo, que todo el tema de muertes pues es proporcionalmente muy reducido en comparación con el número de contagiados. Sin embargo, yo lo que les diría es, o sea, ninguna vida humana debe compararse y debe decirse, oye, pues no, esto no es un tema tan grave porque pues proporcionalmente hay mucho menos fallecidos, sino simplemente es el impacto que tiene todo esto y el impacto sobre todo el potencial que tiene para multiplicarse. Entonces, dada esta situación de salud, entonces vemos concretamente en México las vulnerabilidades a las que estamos
expuestos, ¿no? Estamos expuestos a vulnerabilidades económicas en donde ya traíamos toda una tendencia económica pues muy complicada, en donde hay muchos movimientos sociales y culturales también derivados del cambio de administración y del cambio del mundo en general, ¿no? Y también todos los temas demográficos, que en nuestro caso es una gran fortaleza. Somos un país joven y eso nos da una gran fortaleza frente a estos temas de salud sobre todo. Continuando, acá estamos. Vemos también una predicción, también con una cierta probabilidad. Esto es bien interesante. Ayer estaba en una conferencia de inversionistas con Actinver y ellos normalmente tratan de hacer predicciones de cuál va a ser la economía hacia adelante pues en general mundial, pero específicamente en los países. Y lo que decían es que todo es tan volátil y tan impredecible que nadie se atreve a decir con el 100% de certeza cómo va a ser hacia adelante, cuando en muchos años o incluso meses pasados podrían tener un poco más de certeza. Hoy no existe, es por eso que estamos hablando de estos porcentajes. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí 2020 es donde tenemos este bajón hacia un menos 7%, que incluso ya está llegando un poco más allá del 7%, la reducción del Producto Interno Bruto en México. Sin embargo, podemos ver una recuperación pronosticada para 2021. Evidentemente no a los niveles que se traían en años anteriores, pero sí se considera que puede haber una recuperación. Esto es algo realmente positivo. Aquí hay una gráfica que, perdón las referencias en inglés, pero venía de esta forma la gráfica, de cuáles son las industrias que estamos viendo que tienen un impacto más negativo. No todas las industrias han tenido el mismo impacto. Por supuesto, todo lo que es lujo, todos los que son accesorios personales, todo lo que es ropa, tabaco, belleza, todos estos aspectos y todo este tipo de industrias son los que han tenido como todo esta reducción, ¿no?, en su crecimiento. Sin embargo, hay otras que se han visto incluso hasta beneficiadas, ¿no? Todo el mundo le da risa, pero las bebidas alcohólicas han tenido un crecimiento en algunos países más que en otros, pero aquí en México de manera importante, no a nivel de restaurantes y bares, porque obviamente están cerrados, pero a nivel de consumo local. Vemos importante todo lo que es el cuidado del hogar, todo lo que es, obviamente, todo lo que es la parte de higiene, las bebidas y la comida, ¿no? Todos los esenciales principalmente son los que estamos viendo que han tenido no un decrecimiento, sino incluso en algunas ocasiones algún crecimiento. Esta gráfica es muy interesante y a mí me gusta muchísimo, porque podemos ver las diferentes industrias, desde la industria de la salud hasta la industria de la hospitalidad, del menor impacto al mayor impacto dentro de lo que ha sucedido con respecto a la parte económica. Sin embargo, cada uno de estas industrias se ha visto impactada de manera diferente y además tiene una proyección diferente a futuro, ¿no? Por eso estamos hablando de hoy y de lo que está sucediendo hoy y de lo que podemos esperar por cada una de estas industrias un poco hacia adelante. Ahora, importante saber que esto puede tener ciertas variaciones por todo lo que pueda llegar a suceder, que ahorita no lo estamos contemplando porque nunca nos había tocado una situación así. Entonces, hay ciertas cosas que ciertos aspectos que van a estar evolucionando, ¿no? Entonces, en esta gráfica es interesante porque Juan Alberto tiene, digamos, como datos y casos muy vivos, muy reales, de algunas de estas industrias desde el punto de vista emprendedor. No sé si quieres comentar algo, Juan Alberto. Gracias, Elsa. Sí, por supuesto. Pues justo este análisis importante que nos está haciendo Elsa nos puede llevar a pensar en parte de lo que decía Elia al inicio. Oye, si el escenario para las empresas establecidas que están hoy en día en el mercado nacional están realmente afectadas, ¿qué no podríamos pensar que puede ocurrir para el caso de los emprendedores?
Sin embargo, justo una de las cosas que caracteriza el emprendimiento a nivel mundial es esta capacidad de adaptación, esta rapidez con la cual los emprendedores y por lo tanto las startups pueden cambiar y pueden ir mutando, tal y como lo puede hacer incluso un ser vivo. Y no exagero en esta definición. El día de ayer, incluso platicando con algunos emprendedores, nos decían que a partir de que la pandemia se presentó en los temas en los cuales ellos se dedicaban a una actividad presencial que impactaba de manera directa el contacto persona a persona, al darse este momento que quebranta toda la realidad mundial, pues efectivamente los emprendedores tenían dos opciones. Una, seguir en este modelo que sabían que iba a poder perecer en los primeros 2 o 3 meses, o cambiar rápidamente su nicho de mercado en atender. Un concreto lo tenemos con una empresa que incubamos en la universidad, que se llama Baud. Esta es una empresa que justo antes de la pandemia se dedicaba de manera concreta a desarrollar soluciones para poder enseñar a los niños de primaria baja, incluso hasta la secundaria también llegaban, todas estas habilidades STEM que hoy en día se les conoce, que no es otra cosa más que las habilidades vinculadas a ciencias para el aprendizaje de las personas, y tenían una gran dificultad para poder abrir las puertas para que su producto pudiera ser recibido por parte de las escuelas o por parte de los propios usuarios como un producto necesario. Como ustedes lo saben, nuestro país, aunque es puntero en Latinoamérica en la formación de doctores e ingenieros, no necesariamente lo somos a nivel global. Y uno de los aspectos que se busca en el país es cómo acercar a los niños al aprendizaje de las ciencias de una manera divertida, de una manera temprana, que les permita empezar a amar desde niños todo lo que implica la labor científica, la labor de estas materias de las ciencias duras, como se les conoce en algunos sentidos. Y entonces estos chavos que no rebasan ni siquiera los 30 años de edad, se veían complicados antes de la pandemia en que les abrieran las puertas, en que pudieran recibir su producto, estaban buscando inversión, habían logrado inversión en diciembre del 2019 por 4 millones de pesos, se habían asociado con una empresa norteamericana para poder distribuir sus soluciones tecnológicas, habían conseguido ya una patente, un modelo de utilidad, y sin embargo, teniendo esta base tecnológica, este core de negocio social que realmente impacta positivamente en nuestro país, no habían logrado escalar como ellos querían. Y ayer que platicamos con ellos nos decían, para nosotros, y lo entrecomillo, lo mejor que pudo pasar es que los papás tuviesen que hacerse cargo de la educación de sus hijos. Es decir, la escuela los acompaña, pero no es lo mismo porque los papás tienen que vivir día a día con ellos todo este proceso de meses los niños no iban a la escuela. Entonces, él nos comentaba, Pedro Porras, el director de la empresa, que le había ido muy bien porque entonces de un mercado deprimido hasta cierto punto reducido, se amplió muchísimo el nicho de mercado a favor de ellos, porque ahora efectivamente los papás buscaban ese tipo de soluciones tecnológicas de aprendizaje rápido, de aprendizaje temprano en las ciencias, para poder complementar la educación en casa. Entonces, así como efectivamente la pandemia, lo dice Elsa, nos plantea un escenario rotundamente distinto y en algunas ocasiones muy duro, también para algunos otros se les puede plantear como una oportunidad para crecer en lo que no estaban creciendo. Y este proyecto, esta startup, tiene escasamente 4 años de estar en el mercado, y esta brecha de 3, 4 meses que estamos por cumplir, para ellos significó una gran capacidad para crecer. Tuvimos otro caso también del sector agrícola, como aquí lo menciona Elsa, en donde hay una tecnología que les permite a los agricultores el poder medir, hacer mediciones en tiempo real de la calidad del suelo, de la calidad del producto que están ellos cosechando, y esto les permite también vincularlo con los grandes empresarios como Nestlé y algunas otras empresas grandes que demandan este tipo de productos, las cerveceras para el caso de la cebada, el maíz, etcétera, etcétera. Y esta empresa también, antes de la pandemia, decía, oye, es que es complicado porque mucha gente, al tener una producción hasta cierto punto grande de ciertos commodities en el país, el productor no ve oportuno el invertir en tecnología y las grandes empresas tampoco ven oportuno el estar invirtiendo para hacer una selección profunda de la materia prima, puesto que hay
una vasta cantidad de oferentes de esta materia prima que ellos se pueden dar el lujo de decir qué sí compro y qué no compro. Pero ante esta circunstancia que estamos viviendo hoy en día, se volvió todo un tema el cómo cuidar la forma en la que cosechan, la forma en la que producen todos estos agricultores, y también se volvió un tema de interés comercial para estas grandes empresas cerveceras y productoras de alimentos, el cómo cuidar a la distancia al no tener esta posibilidad de hacer presencial la revisión. Pues sí, pues no ¿Cómo sé, es que esto pudiera te resolverse de digo, pues porque la neta no es Entonces, este emprendimiento que se llama Vercor, que es encabezado por Hugo, no. logró en este último mes, y está muy cerca, no solo de incrementar sus ventas de esta aplicación que te permite medir en tiempo real esta calidad de producción y de tu materia prima al final del día, sino incrementar inversión por el orden de los 8 millones de pesos, que quizá más adelante les platique este tema. Y cierro con este caso que les comento de Hugo, de Pedro Porras y algunos otros más. El emprendedor, como ustedes seguramente al estar aquí están interesados en emprender o ya tienen alguna idea, el emprendedor justo tiene que estar alerta de cuáles son los cambios que se están dando en la sociedad, en la economía y en todo el país, para poder ir detectando dónde hay pequeñas brechas que no están siendo bien atendidas, para que justamente con una propuesta de valor de un producto, un servicio, puedan hacer una labor disruptiva en el mercado y que eso efectivamente les permita captar valor y les permita llegar con un producto efectivo en el mercado. Entonces, es esto, el compartir contigo esta diapositiva que ya comentas, nos muestra claramente que hay sectores ganadores y no ganadores, pero no solo se trataría de ganadores y no ganadores, sino también se trataría de que en esta brecha entre los que les va muy bien y los que no les va muy bien, hay muchos resquicios que pueden ser ocupados por el emprendedor, que pueden ser ocupados por un startup. Entonces, con esto cerraría la intervención en esta parte, Elsa, y te dejo para que continúes. Gracias, Juan Alberto. Como tú lo mencionas, no es todo, no es todo como pudiéramos pensar, ni todo oscuro, ni todo claro, y aún incluso dentro de cada una de estas industrias existen estos nichos y estas oportunidades muy interesantes porque simplemente todo cambió, ¿no? Entonces hoy el juego es diferente, lo interesante es estar atento y estar alerta a cuáles son esas oportunidades que se están abriendo. Me gustaría tocar alguno de estos como ejemplo. Por ejemplo, uno que me gusta mucho, con el que me gusta mucho hablar es el de hospitalidad, porque es uno de las industrias que estamos viendo más impactadas por una parte, pero también están como muy cercanas a nosotros, ¿no? O sea, la crisis les pegó muchísimo porque ellos tuvieron que cerrar. Todas las industrias que tienen, que para dar su servicio tienen que tener una proximidad física, son las que fueron afectadas de una mayor manera, ¿no? Todas las industrias en donde hay posibilidad de continuar trabajando con lo que le estamos llamando la sana distancia, son las industrias que se van a empezar a recuperar más rápido. Eso es una tendencia que vamos a ver muy claramente, ¿no? Y esto también en la República Mexicana, yo lo veía ayer en un reporte también muy interesante. Los estados dentro de la República Mexicana se van a comenzar a recuperar de manera completamente irregular. Es decir, va a haber ciudades, va a haber, y no necesariamente estados, sino incluso ciudades que van a tener una recuperación más rápida que otras, precisamente dependiendo de la actividad que sea como la actividad central dentro de cada una de las industrias. Entonces, esto también conlleva oportunidades diferentes si alguien como emprendedor está dispuesto a abrirse a nivel nacional o a abrirse a tener un emprendimiento que cambie de estado o de ciudad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el impacto en la industria de hospitalidad, restaurantes, hoteles, bares, ¿no? Y que a su regreso van a tener un gasto adicional en las medidas de higiene, ¿no? Ya estamos viendo que tiene que haber un determinado aforo en los restaurantes, que separaciones, mamparas, o sea, son gastos adicionales que realmente
no era algo que tuvieran contemplado. Me gustaría tocar un poco el otro extremo, que es el extremo de la industria de la salud, ¿no? En donde hay diversos aspectos. Uno es el tema de la atención y del servicio de salud, en donde obviamente vamos a ver que hay una saturación, pero por otra parte podemos ver que existen toda una cantidad de posibilidades para las soluciones de COVID, ¿no? Que van desde las cosas más simples como el equipo médico de protección hasta la búsqueda esta de ahorita del Holy Grail, ¿no? De lo que estamos buscando, así como con tanta ansia todos los laboratorios en el mundo, que es la vacuna, ¿no? Y la vacuna, sabemos que hay alrededor de 130 laboratorios, grandes laboratorios en el mundo, trabajando hoy por conseguir una vacuna, por conseguir una cura para los que están en etapas extremas o por conseguir tecnológicamente medicamentos, ventiladores, todo lo que pueda, todo lo que gira alrededor del padecimiento que puede dar una solución. Entonces, vemos por una parte saturación, pero por otra parte grandes oportunidades, ¿no? Tanto para las industrias muy grandes, consolidadas, como también para las empresas chicas y medianas, ¿no? ¿Qué vamos a ver después? Pues una preocupación por la higiene exacerbada, ¿no? O sea, hoy ya incluso a nivel social y cultural se comienza a permear de una manera importante, sobre todo cuando se abren nuevamente la economía, toda esta necesidad de mantener la distancia, de cubrirse, de cuidarse, de higienizarse, o sea, todo esto va a generar oportunidades de negocio, pero también cambios culturales importantes y sociales importantes en el comportamiento que pueden aprovecharse de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, he estado escuchando muchísimo que hay una necesidad exacerbada el día de hoy, no solamente por la salud, digamos, en términos físicos, sino también en términos mentales, ¿no? Todos los temas mentales, ataques de ansiedad, la depresión, la soledad, todos estos temas sociales que se exacerban también generan oportunidades para apoyar a los seres humanos en estas circunstancias, entonces también se abren estas oportunidades, ¿no? Esto por poner dos ejemplos en los extremos, no voy a ir a detalle en todos los demás, ustedes van a tener posibilidad de ver esto más a detalle, pero quería hacer estas dos referencias en general. Ahora, ¿qué tenemos como tendencias? Muy interesante. La consolidación de monopolios, es decir, si había una tendencia a que se hicieran consolidaciones, hoy vemos una tendencia mucho más fuerte a este respecto, ¿no? Por ejemplo, vemos esto a nivel internacional, como un Uber, por ejemplo, está buscando adquirir otras empresas que son los que están en el negocio de repartir alimentos. ¿Por qué? Porque obviamente Uber ha tenido una contracción muy importante, por una parte, en el tema de los automóviles, de la movilidad, pero por otra parte, en la entrega de alimentos, pues ha tenido un incremento. Entonces, tiene que compensar de alguna manera, entonces está buscando adquirir empresas que tengan esta funcionalidad, no nada más desarrollarlas desde cero o crecer su propia franquicia, sino adquirir algunas otras, ¿no? Esto por poner algún ejemplo en el tema de la consolidación de monopolios. Ahora, las inversiones en datos, como veíamos viendo, venía una tendencia muy, muy fuerte con respecto a el manejo de los datos y el procesamiento de los datos para obtener predicciones en cualquiera de las industrias que estuviéramos viendo. Sin embargo, hoy el capital de riesgo se está enfocando a los objetivos que son muy tecnológicos. Es decir, al no poder depender de ciertos aspectos que son más físicos, las inversiones están yendo más a cuestiones tecnológicas, ¿no? Esto lo vamos a ver como una tendencia acelerada, ¿no? Y lo vamos a ver
incluso lo estamos viendo desde el punto de vista comercial, si es que tenemos, por ejemplo, todos los centros comerciales, todos los comercios hacia afuera cerrados o con limitaciones cuando se empiece a abrir, como el comercio electrónico ha tenido un despegue. Y por lo tanto, la inversión en el comercio electrónico y en toda la tecnología que se encuentra atrás, ¿no? Todo un tema con respecto a lo que le llamamos del trabajo remoto al capital remoto. Todos nos estamos dando cuenta y estamos viviendo el hecho de trabajar en home office, de trabajar desde nuestra casa, y que están surgiendo una serie de cuestionamientos alrededor de la necesidad de estar todos juntos en una oficina o de estar pagando unas rentas exorbitantes concentrados en ciudades o concentrados en centros empresariales, y cómo estos movimientos están generando el trabajar de una manera dispersa y darnos cuenta que podemos ser igualmente productivos y eficientes en este sentido. Y esto ha llevado también a pensar en que el capital no necesariamente tiene que estar centralizado en los grandes centros de inversión, como siempre ha sido. En Estados Unidos un Silicon Valley, en México en una Ciudad de México, ¿no? Como esta dispersión física también va a generar esa dispersión de capital, ¿no? Es decir, voltear a ver cómo en otros lugares geográficamente se puede levantar capital e invertirlo, ¿no? Entonces, básicamente es esto. Los fondos y todo lo que es el venture capital, lo que van a estar enfocados ahorita es en preservar el efectivo. No van, o sea, va a ser algo que va a ser una tendencia importante. Pero pues, Sin embargo, y aquí creo que Juan Alberto tiene también ejemplos muy cercanos sobre cuál es el flujo de las inversiones de efectivo dentro de los emprendimientos. Gracias, Elsa. Sí, comentaba hace un momento, efectivamente lo que dice Elsa tiene una justificación muy clara y verdadera. Todos los fondos de inversión que hoy en día, al menos en el contexto nacional, existen, están siendo muy cuidadosos en dónde poner las inversiones. No es que no estén queriendo invertir. Al final del día, la razón de ser de un fondo de inversión es acrecentar el valor del dinero en el tiempo, tomando ciertos riesgos, pero también buscando obtener un beneficio mayor a partir de ese riesgo. Sin embargo, en esta situación, no solo es que estén buscando invertir en proyectos que tengan una base tecnológica sólida y demostrable, sino que también están buscando que la capacidad de crecimiento y replicabilidad del modelo de negocio que tienen los emprendedores alcance para que, no obstante la realidad que hoy se vive a nivel mundial, los proyectos puedan tener una capacidad de retornar la inversión que se les está dando por parte de los fondos de capital. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no hay que pensar que ya no va a haber dinero para los emprendedores, ni tampoco va a haber oportunidades de crecimiento en capital para que alguien quiera poner una empresa y busque inversión. No, por el contrario, yo creo que sí lo hay, pero me parece que es también importante el valorar que esta situación que hoy estamos viviendo nos está haciendo más conscientes a quienes son parte de un fondo de inversión, a los que son parte de un proyecto de emprendimiento, que debemos de tener mucho más consolidadas nuestras proyecciones, considerando ciertos elementos de riesgo, perdón, para que, por supuesto, la posibilidad de captar inversión sea mucho más evidente. Comentaba solo 2 casos al final de la intervención pasada, en donde el último estamos muy cerca de ayudarlo a que cierre una inversión de 8,5 millones de pesos y cumple con 3 características fundamentales para el fondo. La primera es un proyecto que tiene base tecnológica, y la base tecnológica no puede ser demostrada en estos ámbitos más que con un valor de protección intelectual. En este caso tienen patente y tienen secreto industrial. Y también el segundo tema, es un proyecto que está atendiendo uno de los sectores que está siendo beneficiado, no obstante esta pandemia que estamos viviendo, que es el tema del agro. Y número 3, la visión del emprendedor y del equipo emprendedor en su conjunto hacen que la capacidad de gestión en una circunstancia como la que hoy tenemos pueda disminuirse en cuanto a la percepción del riesgo, y por lo tanto esto hace una mezcla perfecta para que los fondos puedan invertir. Dicho esto, el convencimiento que debemos de tener como emprendedores es que hay dinero y está afuera, claro que lo hay. El tema es que está siendo más cuidadosamente asignado
pero siempre estará dispuesto a escuchar aquellos proyectos que tengan una propuesta de valor interesante y sobre todo capaz de poder generar valor para la sociedad y para los propios inversionistas. Gracias, Elsa. Claro, gracias, Juan Alberto. Y completamente enfocados en justamente que tengan estas características, si es que el fondeo se requiere en este momento. Si es un proyecto que es un poquito más a mediano plazo, pudiera tener unas características un poco diferentes. Sin embargo, es muy claro lo que se está necesitando ahorita en términos de enfoque de inversión, ¿no? Ahora, existe un concepto que se llama la destrucción creativa, que es que a partir de una depresión eventualmente va a surgir una explosión de la actividad empresarial. Esto es algo que lo hemos visto históricamente en el tiempo y que porque los cambios sociales que se aceleran por la crisis van a generar una cantidad de oportunidades muy importantes, ¿no? Entonces, viene, por ejemplo, todo el tema de entrega de alimentos, que ya lo habíamos visto, la telemedicina, que es algo que no se había dado o que estaba en etapas muy incipientes, hoy es una necesidad imperiosa, ¿no? Antes un médico podía decirte, no, si tú no me vienes a ver a mi consultorio, si no, yo no te atiendo y te exploro, no te voy a poder dar una consulta, no te voy a poder diagnosticar y prescribir. Y hoy todos los médicos están dando, atendiendo con telemedicina, ¿no? La educación en línea, impresionante, ya nos hablaba Juan Alberto del caso de las STEMs, y eventualmente esto va a generar oportunidades muy lucrativas de manera bien importante, ¿no? El cierre de las empresas también puede generar oportunidades, ¿no? O sea, pueden eliminar algunos competidores que ya pensábamos que tenían como ciertas oportunidades en contra de algún emprendimiento y que desaparecen de alguna manera. Se libera talento por estas empresas que cierran. Los flujos de capitales empiezan a fluir también hacia los que tienen esta perseverancia para resistir. Tener una innovación incremental. Las empresas gigantes también se van a beneficiar de estos flujos. Las fintechs para la atención y también la atención médica y toda la innovación exponencial que se da por este cierre de las empresas. Ahora, en términos de cambios sociales, esta parte es muy, muy relevante, sobre todo si ustedes quieren hacer investigación para cualquier tipo de emprendimiento. ¿Qué es lo que va a haber? Pues obviamente hay menor ingreso disponible. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando, y siempre, esto es de verdad una ley de la vida, es entre menos ingresos hay quienes van a decir, bueno, entonces no se puede, no va a suceder nada, estamos en un momento de desgracia, y hay muchos otros que van a decir, es momento de invertir en mi creatividad y de lograr superar este obstáculo y llegar realmente a una etapa de muchísima creatividad, ¿no? Va a haber, o sea, lo estamos experimentando y lo estamos viviendo, mucho estrés, preocupaciones sobre la higiene, sobre la salud física y mental, ya lo hablábamos, y va a haber una mayor selectividad con respecto a las decisiones de compra, ¿no? Socialmente trataremos de ser mucho más económicos y autosuficientes, ¿no? Los consumidores lo van a tratar de hacer mucho virtualmente, lo que en el pasado o estaba en etapas muy tempranas o no se daba en general, y también van a comprar y hacer mucho más actividades en línea, ¿no? Incluyendo las compras. Esto es bien, bien relevante, y esto ya lo tocamos, estos temas de aquí, y todos los temas de sustentabilidad. Por supuesto, va a ser muy relevante las empresas que demuestren una solidaridad con sus consumidores, se va a traducir en una lealtad hacia futuro, ¿no? Nos presentaban un caso recientemente cuando fueron digamos, el bombardeo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, como las empresas que, dejando a un lado el aspecto de ganancia inmediata, fueron solidarios con los ciudadanos que experimentaron esta situación, y hacia adelante se volvieron mucho más leales los consumidores hacia ellos. Entonces es importante, si sus marcas están buscando
lanzarse o están buscando llegar a otro nivel, tomar en cuenta este aspecto humano que despierta estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasa con respecto a las grandes empresas que tienen esta respuesta filantrópica y de valor agregado? Vemos un Google, un Twitter, no vemos aquí a un Dorsey, el dueño de Twitter, donando aproximadamente una cuarta parte de su riqueza, lo está donando para ayudar a solventar estas necesidades, ¿no? Sony, Netflix apoyando todas las producciones que se cancelaron, apoyando a sus empleados y a sus colaboradores. O sea, todas estas grandes empresas están apoyando de manera filantrópica la situación. Ellos son muy inteligentes, ya lo saben. Las empresas que más solidariamente se comporten en estos casos son marcas que van a sobrevivir. Ahora, no es solamente para las empresas grandes. Cualquier empresa, cualquier tamaño que muestre esta empatía va a tener una presencia como mucho más relevante. Y bueno, pero no todo es oscuro, hay muchas oportunidades. A mí me gusta mucho esta gráfica porque estamos hablando de crisis que hubo en el pasado, históricamente, en qué años sucedieron. Y durante estos años, ya sea durante la crisis o posteriormente, muy cerca de la crisis, se dieron los lanzamientos de grandes empresas a nivel mundial. Aquí vemos muchísimas de este lado de Occidente, pero también hay de Oriente. Entonces vemos un General Electric, por ejemplo, lanzándose hace 2 siglos ya, General Motors, Disney, Microsoft, ¿no? Un iPod de Apple lanzándose tras la burbuja del .com. Cuando fue el SARS en China, ¿no? Se lanzaron 2 grandes empresas que son hoy por hoy las más grandes de Asia y van a conquistar el resto del mundo, ¿no? Taobao y Alibaba, que fueron lanzadas en 2003. Y podemos ver que fue tras una crisis grande, ¿no? Airbnb consiguió su primera ronda de inversiones tras la crisis hipotecaria de Estados Unidos, ¿no? Un Uber también durante la misma época. Entonces, realmente podemos ver que incluso durante o posterior a la crisis han surgido estas empresas que son icónicas a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Las crisis generan creatividad y generan movimientos para quienes la sepan aprovechar. Entonces, no sé, tal vez después de esta pandemia, aquí coloquemos el nombre de una empresa mexicana, estaría fantástico, ¿no? Creo que tenemos la creatividad para hacerlo. Esto ya lo comentamos. El tema de oportunidades en logística. Esto a mí me parece bien interesante porque todo el tema logístico ha tenido una disrupción muy fuerte, ¿no? Al cerrarse físicamente el movimiento de personas, se ha detenido por una parte digamos, todo el movimiento en automóviles, en transporte público, en aviones. Sin embargo, el movimiento de productos continúa y es incluso exacerbado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos las líneas comerciales, que incluso algunas de estas líneas que tienen la capacidad de tener carga, e incluso hasta las que no tienen capacidad de tener carga, se han transformado para aviones comerciales ser utilizados como aviones de carga, por ejemplo, ¿no? Va a necesitar haber una modernización de los procesos obsoletos en aduanas impresionante. En la cadena de suministro, por ejemplo, teníamos una dependencia de China importante. Estados Unidos y incluso muchos otros países de manera importante. Hoy sabemos que no debemos depender totalmente de China, ¿no? Hoy sabemos que tenemos que desarrollar líneas paralelas de suministro que no dependan de un país que está tan lejos o que pudiera llegar a tener problemas de salud como lo vimos, ¿no? Incremento en la demanda de almacenaje en frío porque muchos productos se atoran, las líneas tanto de producción como de distribución tienen una disrupción, entonces necesariamente se requiere una línea de almacenaje en frío, la necesidad de tener camiones que no tengan y conductores que no tengan contacto, por ejemplo,
Hay una serie de oportunidades dentro de la cadena logística que también surgen de manera importante, ¿no? Muy importante todo el tema de pagos. Ya veníamos viendo todo el tema de los pagos vía celular con las diferentes aplicaciones, pero hoy pues mucho más, va a ser mucho más relevante no estar intercambiando billetes, entonces todo lo que tenga que ser pagos a través de medios sin tocarse, muy importante. Mobile banking, bueno, súper importante, ya todo el mundo maneja su dinero vía las aplicaciones. Esto era algo que venía con algunos frenos por la desconfianza de los hackers y el robo de passwords y todo esto. Sin embargo, hoy ha tenido un despunte bien importante, ¿no? Y todo el tema de créditos y pagos diferidos, por supuesto. Entonces, todo esto, ustedes dirían, bueno, ¿cómo puedo yo tener un emprendimiento alrededor de esto? Pues es muy claro, ¿no? O sea, apoyándose en estas desarrollos tecnológicos que tienen que ver con el sistema financiero, definitivamente son disparadores para la generación de otro tipo de proyectos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la oportunidad de lo que se le llama el e-entertainment, ¿no? Al no poder tener los grandes conciertos, los grandes eventos en donde estábamos todos juntos disfrutando de un evento, hoy se están generando eventos virtuales, ¿no? Este es un ejemplo bien interesante, basado en todo el tema competitivo, dado que pues no hemos visto que, por ejemplo, el fútbol, el béisbol, todos los juegos de competencia, deportivos de competencia, se han suspendido. Sin embargo, hay propuestas creativas alrededor de hacer esto de manera virtual, ¿no? Bien interesante, ¿no? Todo el tema de los eventos, como habíamos comentado, que están cancelados, entonces se dispara tecnológicamente la oportunidad de realidad ampliada, de realidad amplificada y de realidad virtual, ¿no? Entonces, esto es mucho enfocado en que no queremos tener contacto con seres humanos, entonces la tecnología nos da esta oportunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta conclusión que tenemos con respecto a estos escenarios, ¿no? Se disrumpe, como vimos, está la disrupción de la cadena de suministros, el entretenimiento en casa y la digitalización van a venir reforzando. Venían estas tendencias, pero se exacerban de una manera importante, y que tenemos, por ejemplo, en términos de juguetes, de toda la parte de entretenimiento, también todo el tema de educación en casa o de juguetes en casa y juguetes digitales. Todo esto, pues hay una oportunidad importantísima. Todo el tema educativo va a ser fundamental, todo el desarrollo, no solamente en formatos tradicionales, sino tratando de ser mucho más creativos en este sentido, dada la necesidad, ¿no? de tener esta educación desde casa, ¿no? No sé si querías comentar algo a este respecto, Juan Alberto. Sí, gracias, Elsa. El tema es que a todos nos vino a plantear un cambio en nuestra forma de vida esta situación, y un ejemplo de ello son incluso las universidades, los propios investigadores. A nivel mundial, hoy en día los grandes centros de investigación del mundo han decidido tomar estas capacidades que tienen instaladas y enfocarlas a atender todas estas necesidades que están relacionadas con el COVID. Es decir, no obstante que cada uno de los centros y universidades se sabían especialistas en ciertas áreas, hubo necesidad por esta situación a nivel mundial de innovarse, de cambiar y de hacer una búsqueda dentro de las capacidades que tienen las universidades hacia atender este tipo de necesidades, que implicaba el que investigadores y tecnología se pusieran en un mismo punto de encuentro para generar soluciones. Y por supuesto esto no nos deja fuera a nosotros como emprendedores. Los emprendedores tienen que estar muy alertas a poder captar estos movimientos que tiene, vamos a decirlo, a nivel mundial, la forma en la que la sociedad se está reorganizando, y poder capturar este valor que no necesariamente está tan inmediato ni tan a la vista. Entonces, todo esto que comenta Elsa a partir de los cambios que han venido dándose, de cómo es que la disrupción se vuelve un tema
necesario, es decir, ya no es un tema de opción, ya es la decisión que uno tiene que tomar para poder enfrentar esta nueva realidad. Entonces, me parece que lo que has comentado tiene un sentido claro de realidad y que, por supuesto, para el emprendedor le marca una tendencia clara de ver cuáles son justo estas áreas de negocio que hoy en día podrían parecer en este momento potencialmente más rentabilizables en el corto plazo que algunas otras. El tema lo vemos con los procesos de aprobación de diferentes medicamentos, de diferentes dispositivos médicos, no solo en México, sino en el mundo. Ha habido un consenso mundial en donde los procedimientos siguen siendo vigentes, pero la forma de acortar los tiempos administrativos para lograr la validación, prueba y, por supuesto, puesta al mercado de dispositivos, de soluciones médicas, se ha acortado muchísimo. Y esto tiene que ver justo con esta capacidad que debe tener el ser humano, de manera particular las empresas, a innovar, a poder adaptarse a la situación en la cual nos encontramos y usar el conocimiento a favor de resolver estas necesidades que comienzan siendo de carácter social, que van evolucionando a convertirse de carácter económico y al final del día se convierten en una situación, pues efectivamente, de oferta y demanda respecto de poder concretar la solución de un bien para una necesidad que se ha identificado. Claro, claro, totalmente, ¿no? Por supuesto. Y aquí, por ejemplo, tenemos cómo estamos viendo la industria, no nada más en 2020, sino un poco más hacia allá, ¿no? Se va a normalizar la cadena de producción, ¿no? Vamos a tener estrategias de negocio en plataformas múltiples, en plataformas que a lo mejor no habíamos contemplado ahora. Va a haber oportunidades para empresas domésticas, y por domésticas nos referimos aquí al término que se traduce empresas locales, empresas que no son las mismas de siempre, ¿no? Las que estábamos acostumbrados que fueran en Estados Unidos o en China, sino ya empresas en otros países, ¿no? La adaptación para la innovación, va a haber una transición del juego y de la educación a lo digital, como ya habíamos comentado, y hay que capitalizar el entretenimiento en casa, ¿no? Cada vez más esto va a tener relevancia, ¿no? Entonces, en términos de marketing, que a mí me gustaría también hablar de esto porque un gran componente de un buen emprendimiento es el aspecto de marketing, es muy, muy importante. Ya habíamos hablado que hoy no es momento de hacer una venta de lo que se llama esta venta de empujar, ¿no? De empujar productos. Hoy el marketing tiene que estar enfocado en una visión mucho más humana, mucho más solidaria, mucho más de comprender la situación en la que están los consumidores, ¿no? Entonces, hoy no es momento de estar hablando todo el tiempo del coronavirus, sino de hablar de todo lo que rodea esta situación y de cómo las empresas pueden contribuir para que los consumidores tengan una vida mejor, ¿no? Y esto es súper importante cuando ustedes desarrollen sus campañas de marketing, ¿no? Y tienen la oportunidad de generar justamente un sistema, o sea, un sentimiento positivo, ¿no? Es decir, si vemos en los ámbitos noticiosos una tendencia a lo negativo o estar contabilizando contagiados, estar contabilizando muertes, es el momento de las empresas de proponer una visión mucho más positiva y optimista, ¿no? Y muchas veces se ha hablado de que el optimismo pudiera parecer demasiado inocente o demasiado no empresarial o no corporativo. Sin embargo, hoy tiene un valor muy relevante de cara hacia los consumidores, ¿no? Las empresas tienen que tener como esta visión de no tener una ganancia inmediata, sino una ganancia como más a largo plazo de apoyo a consumidores, ¿no? En términos del trabajo, del consumismo y de los estilos de vida, podemos ver que se está haciendo una reevaluación de qué significa vivir en las ciudades. Es decir, todo el desarrollo social y económico está basado en esta aglomeración
de talento, de recursos, de instalaciones, para tener toda esta conexión y todo este desarrollo económico centralizado. De hecho, una de las tendencias más importantes que venían antes de COVID era el crecimiento de las ciudades, la migración de todos los centros rurales hacia los centros urbanos. Había como este movimiento hacia las ciudades. Sin embargo, hoy, de pronto, al estar todos cada quien en su casa, cada quien en su ciudad, ¿no?, de origen, y continuar de manera productiva en cierto sentido, de pronto se llega a conclusiones de que no necesariamente se tiene que vivir concentrado en ciudades que puedan generar digamos, este crecimiento económico. Entonces se está reevaluando, se reevalúan los costos de los grandes edificios, en todo el tema inmobiliario en el centro de las ciudades, ¿no? Hay toda una disrupción en ese sentido, ¿no? Los trabajadores de todas las edades, o sea, ustedes pueden ver desde millennials hasta personas en sus 70s, 80 años, que están mejorando sus capacidades tecnológicas, sí o sí, no queda otra, ¿no? Entonces, todo el mundo está aprendiendo como usuario a utilizar estas aplicaciones, a utilizar estas maneras de conectarse y de continuar trabajando y de continuar teniendo un contacto social en todos los niveles, en todas las edades. Es una necesidad fundamental, ¿no? Entonces, cualquier desarrollo tecnológico en este sentido que facilite esta conexión definitivamente tiene grandes posibilidades de tener éxito, ¿no? Se reorganiza el hogar para dar espacio a los comedores y las recámaras y todo esto. O sea, de pronto los que estamos en casa, de pronto tenemos que encontrar este rincón en donde trabajar desde casa, en donde conectarnos, ¿no? De cómo continuar la vida productiva, la vida estudiantil, todos desde un mismo espacio en casa. Se abren oportunidades para rediseño de los espacios adentro de las casas, muebles que son colapsables, flexibles. O sea, hay una multitud de oportunidades en ese sentido, ¿no? Los espacios compartidos tan famosos en meses y en años anteriores como estas oficinas compartidas se redefinen. O sea, estas mesas en donde todos estaban trabajando de manera muy, muy próxima, se redefinen. Hay que tener la distancia, las divisiones. O sea, toda esta tendencia tiene una disrupción importante. Esto bien interesante, las personas se van a vestir y nos estamos vistiendo de una manera más cómoda. Se replantea todo el tema de el traje, la formalidad, los tacones, todo este tema de un vestuario muy formal de cara al desarrollo laboral. De pronto nos damos cuenta que podemos ser muy productivos en atuendos mucho más cómodos. Entonces, quien quiera tener algún tipo de emprendimiento en este sentido de ropa cómoda, de trabajo, funciona muy bien, porque hacia adelante el estar trabajando de manera cómoda en casa va a ser un tema que va a prevalecer cuando salgamos a la calle, ¿no? Todo el tema alrededor de cocina, de cuestiones muy domésticas, todo lo que tiene que ver con la limpieza, el cocinar dentro de casa, todo esto son proyectos, espacios en donde se desarrollan oportunidades, ¿no? Esto en términos generales, todo esto ya lo tocamos, la parte de salud mental. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos en 7:16. Bueno, voy a tocar el tema, por ejemplo, que ya habíamos hablado de salud mental. Todo lo que tenga que tener que ver con desarrollo tecnológico y con enfoque en salud mental ha tenido un despegue y va a tener un despegue mucho más importante hacia adelante. Tenemos, por ejemplo, algunas aplicaciones que utilizan todos los temas de relajamiento, de meditación, de enfoque. Todo este tipo de aplicaciones hoy han tenido un despegue importante y van a continuar hacia adelante, ¿no? Entonces, importante si alguien quiere invertir en este sentido, ¿no? Todo el tema de movilidad
ya habíamos hablado en donde la movilidad se disminuye, pero todo esto genera otras oportunidades de otro tipo para tener una movilidad mucho más disruptiva, ¿no? Es decir, es mucho más conveniente tener una movilidad en donde tengas una distancia que necesariamente la movilidad que es como en espacios muy reducidos como los transportes públicos. Entonces hay inversiones ahí interesantes. Se ha hablado mucho, por ejemplo, de lo que había venido creciendo, como es el transporte en bicicleta, el transporte en los scooters, todo este tipo de transportación va a tener un boom importante, ¿no? Nadie va a quererse meter en un camión con mucha gente, van a preferir, o sea, de caminar o tomar una bicicleta o cualquier otro medio de transporte que ofrezca como cierto espacio, cierta distancia, ¿no? Los grandes ganadores con respecto a la comunicación, pues ya lo sabemos, estamos ahora por Zoom, ¿no? Comenzaron con 10 millones y ahorita ya van en más de 300 millones de usuarios diarios, ¿no? O sea, esto es algo, un incremento de 3,000%. Cualquier emprendedor ya quisiera este tipo de crecimientos de la noche a la mañana sin invertir en nada, ¿no? Bueno, en mercadotecnia, pero muy, muy importante. Todos como los Skype, Slack, Teams, Meet de Google, todo ha tenido un incremento impresionante. Estos son los grandes ganadores de la conexión. Sin embargo, alrededor de todos estos desarrollos hay muchas oportunidades de generar emprendimientos que faciliten esta comunicación. En términos de las startups en México, aquí vemos, por ejemplo, cuáles eran estos números que teníamos antes de la pandemia. Interesante cómo han venido creciendo de manera importante de 2016 a 2019. La comparación pues es realmente bien interesante. Esto lo que quiere decir es que los grandes inversionistas están volteando a ver a México como una de las opciones relevantes para invertir en las startups. Está generándose un círculo virtuoso de confianza y esto está continuando. Acá tenemos para 2020 también un incremento, entonces seguramente estos números al final del año habrá que revisarlos para ver cómo cierran. Sin embargo, esta tendencia es interesante, es una tendencia que habrá que tratar de que se sostenga porque la confianza ya está ahí, ¿no? ¿Cuáles son las startups mexicanas importantes que seguramente ustedes ya conocen? Tenemos un Kavak con 175 millones de dólares, un Clip, un Confío, Alfa Credit. Aquí tenemos la mayor parte de ellas, como podemos ver, están enfocadas y tienen relación con el sector financiero, porque tenemos lo que se le llama una subbancarización en el país. Alrededor del 50% es economía informal y ellos en términos generales no están bancarizados, entonces hay opciones para que se incluyan en el sector financiero sin necesidad de pasar por los bancos. Entonces, estas han sido las grandes startups y esta tendencia va a continuar. Si alguien quiere o le interesa el sector financiero y la inversión hacia allá, también está abierta a oportunidades importantes, ¿no? Estos son los capitales que han invertido en nuestro país en los últimos años. Si ustedes quieren anotar aquí y hablar al señor Ballard y decirle, señor Ballard, apoye mi proyecto, lo que es algo que pudiera ser interesante, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la presentación. Estoy deteniendo de compartir para abrir a la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Elsa, por este panorama. Quiera comentar algo. Ajá, sí, es lo que iba a comentar. No sé si Juan Alberto iba a hacer una intervención después de la última tuya. No, es solo cerrar esto que ya comentaba Elsa. La existencia de un emprendedor en el mundo justo es para poder fortalecer la recomposición del mercado
en situaciones como esta. El emprendimiento no es algo nuevo, el emprendimiento es algo que ha existido desde el origen del hombre como un ser económico en esta tierra, y a partir de eso entender que el emprendedor siempre está, como lo comentaba Elsa en una de sus diapositivas, siempre está muy cercano a estas grandes cambios o grandes oleadas de cambios sociales y económicos, y está dispuesto a poder acrecentar ahí el valor de su marca, de su empresa, de su producto o servicio, y es ahí donde pueden agregar valor a la sociedad. Un tema fundamental e importante es que esta pandemia nos puede permitir el repensar un poco más estas dos temas que a veces se contraponen: el impacto social y el crecimiento económico. Es decir, el impacto social de un emprendimiento no tendría por qué estar peleado con esta capacidad de generar valor económico. Por el contrario, si tú eres capaz como emprendedor de generar un impacto social positivo con tu producto o tu servicio, es obvio que vas a poder generar un impacto positivo y creciente en la generación de ingresos. Entonces, el mensaje que de mi parte daría yo es que esta es una gran oportunidad para quienes decidan emprender, siempre y cuando se informen, siempre y cuando investiguen, siempre y cuando la posición que ustedes quieran tomar en este ecosistema económico parta de un análisis preciso, profundo, y por supuesto de entender la realidad en la que vivimos para saber que el producto o servicio que vamos a crear agregue valor en este medio de intercambio. Muchas gracias, Juan Alberto. Gracias también, Elsa. Y bueno, pasando ya al tema de preguntas y algunos comentarios que nos llegaron de los participantes, Daniel Baltazar nos comentó casi al inicio de su presentación, hablaba de que los impactos sobre la bancarrota de la que se estaba hablando también había impactado a empresas como Banco FAMSA y Aeroméxico, ¿no? Ahí yo lo que le comenté fue que creo que también lo vi, bueno, supe de otras empresas como Avianca. Entonces, no sé qué puedan comentar al respecto sobre esta quiebra de las gigantes, ¿no? Bueno, en términos generales, podemos ver que hay empresas que ya estaban, digamos, como con cierta vulnerabilidad que venían arrastrando desde antes. Y definitivamente las empresas que tienen que ver con la movilidad de personas o las empresas que están en los rubros que vimos al inicio de ciertos productos de consumo, pues fueron las más afectadas. Pero sí creo que si tenían vulnerabilidades previas, esto lo acrecentó. Sí, y yo creo que también, retomando y construyendo sobre lo que dice Elsa, efectivamente, aquellas empresas que no tienen una planeación que considere escenarios de riesgo, por supuesto nadie estaba preparado para esto, pero sí hay escenarios de riesgo que eventualmente te permiten tener cierta solvencia respecto a situaciones imprevistas. Cualquier empresa, es decir, no solo estas grandes corporativos, sino también las empresas pequeñas. Entonces, yo firmo y confirmo lo que dice Elsa. Muchos de estos casos que hoy en día vienen a demostrarse como pérdidas de negocio, no solo se debe a la pandemia, ciertamente hay una historia detrás que hace que este punto de inflexión deje a relucir esta vulnerabilidad con la cual estas empresas se encontraban ya con tiempo anticipado. Ok, muchísimas gracias. El mismo Daniel nos preguntaba, esto creo que lo comentó cuando estaban hablando de los proyectos como de impacto social. Él preguntaba si es una oportunidad la atención a los adultos mayores. Sí, yo creo que sí, definitivamente. Sí, lo mismo. Hay ciertas tendencias que hoy se acrecientan. O sea, hoy tenemos todo el tema de adultos mayores que se ven impactados en dos sentidos. En el tema de salud, de atención de salud, si el sistema de salud está sobresaturado, definitivamente la atención hacia adultos mayores que pudieran haber tenido padecimientos previos o que sucedieran durante la pandemia o que se acrecienten por el estrés o por la soledad, hoy van a estar en una etapa mucho más crítica, ¿no? Eso por una parte. Y después, en otros sentidos, existe
todo el tema del aislamiento social. Si tú tienes un adulto mayor que está aislado socialmente, va a tener un impacto importante. Entonces, realmente sí existe negocio ahí, pero existe para quien entienda que el modelo de negocio tiene que ser un modelo de volumen, porque este sector no va a tener los recursos como para llegar a tener grandes márgenes. Por eso tendría que ser un negocio de escala, ¿no? Sí, y también hay una teoría muy reciente que habla de que en el mundo, no obstante los avances tecnológicos que hoy existen, hay todavía grandes flujos de personas que no están siendo atendidas con los productos que necesitan y requieren, porque el mercado actual no los está viendo como un nicho de mercado. Y lo digo de manera concreta como para que no se malinterprete. A lo que voy yo es, normalmente la conducción de las empresas se da en función de ver cómo puedes ir por un nicho de mercado que te represente valor a ti como empresa. Y por lo tanto, con esto que les comento, si hoy en día alguien ve, es decir, pocos verían en este momento, por la poca capacidad de ingresos que tienen las personas adultas mayores, como un nicho de mercado capaz de generar gran valor. Sin embargo, ahí está, es decir, no porque no tengan una cantidad de ingresos exorbitantes, no están dejando de tener necesidades. Es decir, hay grandes nichos de población que tienen un sinnúmero de necesidades que si se genera un modelo atractivo y equilibrado de generar soluciones a estos, puede generarse una gran oportunidad de negocio que hoy en día los grandes corporativos no están queriendo atender porque es costoso y además porque no les interesa, porque efectivamente en este momento no hay un valor reproducible en el corto plazo. Pero ahí está la oportunidad para los emprendedores. Cómo visualizar eso como una gran oportunidad para generar una atracción positiva y generar impacto social y negocio. Claro, claro. Agregando a lo que dice Juan Alberto, recientemente vi una campaña que ganó un premio de los Leones de Cannes. Es una campaña de esta empresa de muebles, IKEA, que es tan famosa, y están desarrollando una línea de productos para personas con discapacidad, incluyendo adultos mayores, ¿no? Y es toda una línea que está abierta además a cualquiera que quiera hacer un diseño para IKEA, ¿no? Y entonces de pronto ponían, no sé, un diseño completamente simple que era una manera de abrir una puerta, por ejemplo, en lugar de con la mano, con el brazo, para aquellas personas que tienen discapacidad motriz, ¿no? Que abren la puerta atorando la mano simplemente con un dispositivo plástico que se le coloca a cualquier puerta normal del planeta, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad de negocio bien importante, bien simple, pero que se inserta en toda esta tendencia de aceptación de la diversidad, incluyendo adultos mayores, incluyendo personas con discapacidad, ¿no? Entonces, y está ahí, la oportunidad de mercado existe, nada más hay que encontrarla y saber aplicar el modelo de negocio que sea rentable, ¿no? Muchas gracias, Elsa. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice Carla Guadalupe, ¿podrían compartir, por favor, tips para un emprendimiento exitoso en cualquier ramo o algún ramo que sea mayormente potencial? Aquí pues creo que ya se dieron algunos ejemplos, pero no sé si pudieran compartir algo más al respecto. Ya, te robo la palabra un poquito, Elsa, perdón, en esta ocasión. Fíjate que hay un tema, y es para todos los que están en esta misma pregunta. Realmente no es que haya tips, ¿no? Siempre se llega a pensar que las recetas para hacer un negocio exitoso están en un libro o justo están en una receta que te dice del paso 1 vete al paso 2 y al 3 y después del cuarto te genero el éxito esperado. La realidad no es así, la realidad es que para hacer negocio se tiene que ir paso a paso y la acción es caso por caso. Lo que sí te diría que es una generalidad es la función de análisis de la problemática u oportunidad que tú quisieras atender en este mercado que estamos hablando hoy día. Más que decirte qué producto, más que decirte qué estrategia es, analizar el entorno en el que uno está y ver cuáles son las problemáticas no atendidas o que están siendo atendidas de manera ineficiente, o bien las oportunidades que situaciones como estas, nos marcan en el camino. A partir de que nosotros configuremos bien esta oportunidad o necesidad en el mercado,
ya podemos nosotros comenzar a visualizar qué tipo de soluciones puedo yo llevar a ese mercado, a esa necesidad. Y a partir de ahí, lo primero es cómo conjuntas la necesidad con esta solución para resolverlo. Y a partir de ahí ya hace sentido el determinar toda la estrategia de negocio para efectivamente convertirlo en una empresa. Pero el punto inicial, más que un tip, es el punto de partida, es este. ¿Qué problemática o necesidad existe en el mercado? ¿Cómo se está atendiendo y cómo pretendes tú atenderla? Gracias. Elsa, ¿quieres comentar algo al respecto? No, yo le voy a hacer un eslogan a Juan Alberto, busca un problema. O sea, no te enfoques en la solución, ¿no? O sea, no te enfoques en, este es el producto que yo tengo y yo lo quiero vender y lo quiero empujar a fuerza porque me encanta hacer jugo de naranja. No, o sea, busca el problema, ¿no? Busca el... Así es, no cabe duda, ¿no? Digo, muchas veces, inclusive en nuestras universidades lo vemos, se realizan invenciones muy seguido, ¿no? Y resulta que se generan proyectos que son súper innovadores, pero no dan solución a nada, o su segmento de mercado es pequeñísimo, o sea, es como, tienes razón, ¿no? Descubrí un jugo de naranja, ok, pero ¿quién me va a comprar el jugo de naranja si no existe un problema, o sea, de escasez o algo así? Entonces, tienes toda la razón con eso. Astrid Argueta nos pregunta, respecto al comercio en línea y emprendimiento de este tipo, ¿afectará el TEMEC relativo a los impuestos de algunos productos? A ver, el cambio del TLC al TEMEC, por supuesto, va a tener un efecto de disrupción. No se está sintiendo ahorita en el corto plazo por la manera en que se va a aplicar y tampoco no se va a sentir tanto en este momento con todo lo que ha venido, o sea, la pandemia ha venido a tener una disrupción mucho más fuerte que el cambio del tratado. Pero por supuesto que sí. Sin embargo, está enfocado desde mi punto de vista, no conozco a detalle todo lo que firmó el TIMEC, pero sí te puedo decir que el enfoque estaba sobre la industria automovilística y aeronáutica. Entonces, sí me parece que vaya a tener alguna afectación. No sé hasta qué punto en otras industrias más allá de estas. No sé, Juan Alberto, ¿tú qué opinas? Gracias, Elsa. Sí, mira, y yo creo que incluso tiene uno que analizar esto a profundidad, porque para decirlo en una sola opinión podría ser hasta irresponsable de parte nuestra, ¿no? Es un tema complejo. Pero lo que sí es una verdad es que hay ciertos temas que lejos de perjudicarnos nos pueden beneficiar como ecosistema económico en el país. Uno de los puntos fundamentales que afectaría a las empresas, y lo digo entrecomillado, es porque las estaría obligando a equilibrar los rangos salariales a lo que implica esta zona económica de los tres países que estaríamos implicados, pues es un tema favorable. Es decir, el que el día de hoy el salario mínimo haya crecido como nunca en los últimos 30 años, no solo se debe a que dijera nuestro presidente, llego yo y se hace esto, es que hay unas presiones económicas dentro del sistema en el cual México es partícipe que te hacen integrarte a esta cadena porque hay ciertas normatividades que a nivel global tienen que cumplirse para poder generar comercio internacional. Y esto, por supuesto, son algunos de los cambios que efectivamente a nivel de costos empresariales para muchos grupos les va a afectar radicalmente, porque recordemos, nuestra economía es una economía que está muy centrada en manufactura de bajo costo y por lo tanto de bajo impacto tecnológico, porque normalmente lo que se hacía con nuestro país es verlo como un centro generador de mano de obra. Y cuando tú volteas dentro de los años que ya tenía el Tratado de Libre Comercio anterior, ahora el TEMEC, pues te das cuenta que gran parte de las ventajas que atraía los flujos económicos al país tenía que ver con eso, con bajos costos en la instalación de infraestructura productiva y por lo tanto en salarios muy bajos. Por eso es que este cambio efectivamente afectará en algunos casos para positivo, desde qué perspectiva lo leas, positivo quizá para algunos empleados que verán retribuido un salario mejor, pero quizá en detrimento para algunos empresarios que dirán, tendré que minimizar mi ganancia, pero esa es una oportunidad para que innoven. Oye, la industria 4.0, ¿dónde hago más eficiente, etcétera, etcétera? Es decir, son cambios
que no es que sean positivos o negativos, simplemente son cambios que habrá que encontrarles una vía de éxito positivo en el negocio. Muchas gracias, Juan Alberto. Nos preguntan, bueno, nos comentan, el gobierno actual no tiene un objetivo claro para el emprendimiento. ¿Qué organismos sí están o estarán apoyando a los emprendedores jóvenes como nosotros, los jóvenes que están aquí, y de qué forma? No sé quién quiera tomar la palabra. Esto sí, Juan Alberto, esta es tu área de expertise. Sí. Fíjate que es muy importante el apoyo del gobierno, por supuesto que lo es, pero gran parte de los emprendimientos que a nivel global han hecho disrupciones en la economía, en los modelos económicos que hoy en día vivimos, no se hicieron al amparo del gobierno. Se hicieron, sí, con el apoyo de grandes centros generadores de conocimiento como son las universidades. Es decir, una universidad como la Universidad Autónoma Metropolitana, con una gran cantidad de investigadores que tiene, con una gran infraestructura en laboratorios y todo lo que cuenta de equipamiento, es un gran ecosistema para poder generar estos impulsos de emprendimiento. A ver, no es obra de la casualidad que el MIT, que Harvard, que todos estos grandes centros generadores de conocimiento también sean grandes generadores de startups tecnológicas. Pues porque efectivamente, cuando nosotros como país entendamos que lo que nos va a hacer diferentes a las otras economías latinoamericanas para crecer es el conocimiento, cuando entendamos que el conocimiento es el core que tenemos que tomar como economía, en ese momento vamos a entender que no es que el gobierno nos apoye o no, es cómo hacer que las capacidades que ya cuenta el sistema económico del país, podamos explotarla con el uso del conocimiento. Entonces, los universitarios que hoy en día están formando parte como estudiantes de un ecosistema como el de la UAM, tienen una gran ventaja de poder generar ideas al amparo de una gran unidad generadora de conocimiento. Entonces, no te preocupes, el que el gobierno no tenga una visión clara de hacia dónde va el emprendimiento o no, no es algo que nos tendría que impedir el emprender. Por el contrario, tenemos que enfocar nuestras baterías a generar alianzas que nos permitan emprender de manera positiva, con valor agregado. Muchas gracias, Juan Alberto. Vamos a pasar con la penúltima pregunta. ¿Les puedo decir algo así? Adelante. Como mercadóloga, un eslogan para lo que acaba de decir Juan Alberto. Aquí te va. Yo les diría, a ver, volteen a ver, por favor, cuál ha sido la noticia más positiva en el mundo en el medio de esta pandemia. Voltemos a ver a SpaceX, que es Elon Musk, lanzando desde una empresa privada, que nada tiene que ver con el gobierno, un cohete. O sea, esto era en años pasados, en décadas pasadas, un espacio que era solamente de los gobiernos, ¿no? De Rusia, de la Unión Soviética en su momento, de Estados Unidos, de China. Y hoy tenemos una empresa privada, fondeada con capital privado, que está poniendo un cohete, ¿no? Que está lanzando un cohete en medio de la pandemia. Entonces, tiene que ver con este espíritu de emprendedor, ¿no? Y tiene que ver con estar dentro de estos ecosistemas de los que habla Juan Alberto. Entonces, chicos, no se me desanimen. Existe la visión, hay que ampliar la visión, ¿no? Justamente creo que ese ejemplo de Elon Musk y el cohete, creo que podría ir a tu tabla, ¿no? La que pusiste de los emprendimientos que han surgido en crisis, ¿no? Entonces creo que esa podría agregarse a la última fila de la tabla. Nos pregunta María de Lourdes Vázquez, ¿qué porcentaje de las ganancias se debe guardar para reinvertir? Bueno, ya está como muy precisa su pregunta. Juan Alberto. Sí, mira, es que una empresa no tenemos por qué verla de manera diferente a lo que somos como personas. A ver, recientemente veíamos en una estrategia lo que se recomienda para poder tener finanzas sanas, ¿no? Es decir, a ver, del ingreso que tiene una empresa, así como lo tiene una persona, hay un porcentaje que se tiene que ir sí o sí a los gastos corrientes del business, es decir, pago de nómina, inversión, mobiliario, del negocio en marcha. Pero también hay una obligación por tratar de tener ciertos valores de reserva para que los negocios puedan enfrentar este tipo de situaciones que comentábamos hace un momento. Hay diferentes formas de medirlo, diferentes
esquemas de hacerlo, pero en su gran mayoría te hablan entre un 15 a un 20%, algunos casos como empresas mucho más grandes, hablan de un 30% que se vaya a reservas de contingencia. Pero así como nosotros, efectivamente, como muchos lo hemos vivido, nos damos cuenta que un valor importante que debemos de tener en cuenta y que a veces lo olvidamos es el ahorro. Así como el ahorro es para las personas, el tema de las reservas de contingencia también lo es para las empresas, porque esta pandemia nos pegó por igual a las personas y a las empresas. Empresas que por supuesto perecieron porque no tuvieron esta capacidad de solventar sus gastos del día a día, porque no tenían esta capacidad de planeación y porque vivían en un negocio que vivía al día. ¿Eso está mal? No está mal. El tema es que es una realidad que a veces nos lleva a vivir así, pero no porque sea una realidad así quiere decir que sea por siempre y para siempre. Entonces, puntualmente, yo te diría que sí tendríamos que tener un establecimiento de estos rangos, 15, 20%, que te vaya permitiendo tu flujo de efectivo en el negocio para poder enfrentar tardío pago de clientes, para poder enfrentar cierre eventual de instalaciones. Es decir, esto no es nuevo. El mundo ha vivido situaciones como esta, no sé si tan complicadas o no, pero el mundo ha estado plagado de grandes eventos que ponen de rodillas la población como lo están haciendo con nosotros hoy en día. Y hemos salido adelante. Y esto quiere decir que tenemos que aprender de esto. Entonces, los grandes bancos han aprendido, a pesar de lo que podamos pensar, y no ha habido vamos a decir, un cierre abismal de estas grandes corporaciones, pues porque efectivamente han aprendido. Entonces, una virtud del ser humano es el aprender. Y esa es una situación que debemos de tener muy en cuenta. Muchas gracias, Juan Alberto. Jesús Guadarrama nos está levantando la mano. Ya te estoy abriendo el micrófono, Jesús. Ahorita ya nada más tú le picas y lo habilitas. Si quieres compartirnos tu duda. En caso de que no puedas abrir tu micrófono, porque creo que no se puede. Bueno, aquí dejó escritas sus preguntas de todas maneras. Primero, ¿algún tip para proteger una idea tecnológica? ¿Es necesario la patente o solo proteger el modelo de negocio? ¿Quieren que haga la segunda pregunta y contestan al final o de una vez? Si quieres esta, como muy puntual. Bueno, aunque el experto aquí también nos acompaña, que es Rodolfo Martínez. La verdad es que sí, es una buena pregunta. Algo que no hace nuestro país y que debemos hacerlo es proteger las invenciones que realmente tienen novedad en el entorno global. De tal suerte que más que decir qué conviene, si patente, secreto industrial o algo más, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo analizar cuál es la conveniencia de la protección, la estrategia de protección intelectual que conviene para el modelo de negocio. El modelo de negocio no se registra, el modelo de negocio es una forma de hacer negocio y ya. Lo que sí se protege es este conocimiento que te lleva a una invención que plantea una forma novedosa y de aplicación industrial a nivel global o a nivel local, si fuera el caso. Entonces, es muy bueno proteger. Claro, por supuesto que es muy bueno proteger. Ok, también Jesús nos pregunta que si hay alguna receta para crear una empresa de forma rápida. En caso de que no se pueda contestar, pues nos pregunta los datos de la incubadora de la UP. Por cierto, bueno, aprovecho para ese anuncio. Les vamos a compartir a los participantes los datos de la maestra Elsa, del maestro Juan Alberto y por supuesto del maestro Rodolfo Martínez, que también nos acompaña, que son los que laboran directamente en la Universidad Panamericana y en su centro de emprendimiento. Entonces no se preocupen, pasamos los datos y pregunta si hay alguna receta para crear una empresa de forma rápida. A ver, Elsa, ¿cómo lo dirías tú? Yo creo que no existe una receta como tal. Yo abonaría lo que mencionó Juan Alberto anteriormente. Todo tiene que estar enfocado en un proceso de detección de un problema y en la implementación de una solución. Ahora, si tu solución es demasiado simple, lo que puede pasar es que salgas muy rápido al mercado, pero que tu barrera de entrada sea muy baja y entonces
que realmente a los 5 minutos tengas competidores pisándote los talones porque saliste con una solución pues fácilmente replicable, ¿no? Esa sería como mi perspectiva desde el punto de vista de pensar en salir rápido, ¿no? O sea, el análisis es muy importante cuando vas a salir con una empresa, sobre todo si va a tener una inversión importante, ¿no? Sí, por supuesto. Ok. Me preguntan, bueno, nos preguntan que si la UAM tiene algún curso o alguna incubadora de emprendedores, algún lugar, página o sitio que tenga cursos y medios de apoyo. Bueno, te comento, Carla, y les comento a todos. En la UAM hay 5 áreas de emprendimiento, una en cada, en cada una de las unidades académicas, más la que llevo yo en Rectoría General. Sí tenemos algunas actividades como tal. Por favor, yo lo que les sugiero es, por supuesto, acercarse a su unidad académica. No sé qué unidad pertenezcas tú, Carla. Para el caso de Coajimalpa, que es quienes organizaron junto conmigo este webinar, está la licenciada Itzel González en la coordinación de vinculación y planeación, creo que así se llama, en Coajimalpa. Por cierto, también nos acompaña el maestro Luis Márquez, que es el coordinador de unidad. Entonces, por supuesto que se pueden poner en contacto con cada una de las unidades para toda la oferta que tenemos de actividades para emprendedores, actividades, cursos y programas de capacitación. Por nuestra parte también tenemos páginas de Facebook. Yo llevo la de Emprendimiento UAM, que es la que creo que varios se enteraron de este evento por esa página. Está como tal Emprendimiento UAM. Y estamos trabajando en la renovación del sitio web de la coordinación de vinculación de la rectoría, donde también podrán encontrar más materiales. Esto aunado, por supuesto, a la oferta que cada unidad académica ofrece específicamente a sus emprendedores. Incubadora, todavía no tenemos incubadora en la UAM. Se está trabajando en un proyecto de incubadora que pues por el momento ha pasado por bastantes conflictos, primero porque tuvimos algunos meses ahí parados por la huelga, ahora por esta situación, pero está el proyecto trabajando, ¿no? Entonces, en cuanto esté eso, por supuesto que daremos a conocer la información, pero de antemano también, bueno, Rodolfo Martínez y el equipo de la UP nos han ofrecido también el apoyo para ustedes y vamos a darles los datos de ellos. Diana Vallejo dice, ¿qué tan bueno es la patente o derechos de autor? Dice que vio un documental llamado RIP a Remix, Manifiesto, donde nos menciona que esto puede atrasar la creatividad y la innovación. Sí, hay una gran polémica respecto a esto y sobre todo desde el ámbito de la educación. Sin embargo, hay cláusulas, incluso ahora en la aprobación que se dio a esta nueva ley de innovación y propiedad intelectual, me parece que ahora le están llamando, se abre un paréntesis muy importante que ya estaba, pero ahora lo hacen más específico, en donde se dice que todas las patentes que logren ser concedidas, no importando si es para una empresa nacional o transnacional, van a poder ser utilizadas en términos del conocimiento que hay contenido en las patentes para generación de nuevo conocimiento y sobre todo para el ámbito académico y de la investigación, no para que alguien más lo tome y lo venda. Es decir, la protección de la patente le da o le confiere un monopolio para el uso de ese conocimiento a un tercero durante 20 años. Eso no ha cambiado, sigue siendo igual. Lo que sí se está buscando es que no obstante que haya esta protección durante 20 años, desde el momento en el cual la patente está en el proceso de otorgarse, haya acceso a ese conocimiento para no limitar esto que comenta ella, para no limitar esta capacidad creativa, ni tampoco dejar fuera a las universidades o grandes investigadores de no acceder a este conocimiento y por lo tanto no poder innovar más. Entonces, no, yo diría que no hay problema. Hay muchos mecanismos hoy en día que sí te permiten ir adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos con una última pregunta, creo que todavía nos da tiempo. Por supuesto, las preguntas que queden como con alguna duda, no sé si esté bien Elsa y Juan Alberto, que se las pase yo vía correo, si es que llega alguna pregunta después. Vamos con la última pregunta. Jorge Cervantes dice, ¿existe algún apoyo para emprendimientos que no sean de base tecnológica? El apoyo supongo que, bueno, no sé a quién te estás refiriendo, Jorge, si un apoyo en la UAM, en la UP o a nivel nacional, o yo no entendí la pregunta.
Elsa o Juan Sí, Alberto o Rodolfo. Sí. Sí, un poco a qué se refiere, ¿no? Dice que en algún lugar cualquiera, no importa. Y por apoyo se refiere a apoyo en el proceso de incubación o inversión. ¿A qué se refiere por apoyo? Inversión. Ah, sí, completamente. Sí, por supuesto. O sea, evidentemente todos los desarrollos tecnológicos, si venían teniendo una tendencia a ser priorizados, y bueno, los tecnológicos y científicos, ¿no? Pero no son los únicos, ¿no? O sea, la creatividad se da en todos los sentidos y soluciona problemas en todos los sentidos. Entonces, lo importante ahí es hacer la investigación de justamente qué problema está solucionando y qué impacto puede tener esa solución y hacer todo el análisis. Pero yo no pensaría que están exclusivamente restringidos a los temas tecnológicos. No sé cómo están los porcentajes, cómo están en este sentido los porcentajes, Juan Alberto, no lo sé yo. No, realmente, más que porcentajes, lo que se busca en el país y en el mundo es una forma eficiente de resolver las necesidades del mercado. Y en eso puede ser a través de algo que es intensivo en tecnología o algo que no lo sea, pero sin embargo, a ver, con este ejemplo puede quedar claro. Uber, uno podría pensar que es una empresa tecnológica. No, a ver, Uber es una empresa que usa la tecnología para atender un problema generalizado que es la transportación privada. Palabras más, palabras menos. ¿Hay innovación? Sí hay innovación. ¿Es intensiva en tecnología en cuanto a desarrollo? No lo es. ¿Es intensiva en uso de tecnología? Sí lo es. Este tipo de proyectos son financiados en México. Por supuesto que lo son, es decir, no es que solo se diga, oye, si eres tecnológico y tienes patentes, sí hay apoyos. Si no lo eres, no me importa que estés resolviendo una necesidad y que lo estés haciendo muy bien, no hay apoyos, no. La verdad es que no es blanco y negro. Siempre hay un primer punto de partida que es la pertinencia de la solución que tú estás proponiendo con la apertura o con la existencia de una necesidad que esté latente, dispuesta a poder adquirir ese producto, esa solución, y listo, de manera natural el propio dinero llama dinero, es decir, si hay una oportunidad de hacer negocio con lo que tú traes, por supuesto que el dinero a veces llega solo y no es algo que lo exagere. A veces el dinero llega de inmediato cuando hay esta unión entre la necesidad y la solución. Muchas gracias, Juan Alberto. Justo nos comenta Luis Márquez de la Unidad Coajimalpa, que es el coordinador de vinculación, que en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo hay apoyo para empresas sociales y cooperativas. También aparte de esa Secretaría de aquí de la Ciudad de México está Fondeso, que también no solo ofrece apoyos para cuestiones de innovación tecnológica, sino también para empresas de tipo social. Entonces ya tienen ahí esas dos opciones, Fondeso y Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Bueno, pues muchísimas gracias a Elsa y a Juan Alberto por esta interesante charla, una perspectiva muy interesante para los emprendedores y para el panorama que tenemos y que viene. También muchísimas gracias a todos los emprendedores que se conectaron, a pesar de la demora un poquito al inicio. Gracias, Rodolfo Martínez del Centro de Emprendimiento de la UP también porque este webinar se hizo realmente en colaboración con las dos instituciones. Muchísimas gracias a los ponentes, gracias a todos. Y bueno, pues no queda más que desearles buenas noches a todos y estamos en contacto. Que tengan bonita noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. Gracias, Gracias, Juan Alberto. a ti, Elsa. Hasta luego, muchas gracias. Bye, bye. Hasta luego.